tejido muscular, hígado, riñones, cerebro, etc. Vamos a referirnos ahora al destino del amoníaco. En primer lugar, tendríamos que establecer dónde se origina este amoníaco. Uno, en el proceso de digestión. En el proceso de digestión vimos en la clase pasada que había una serie de proteasas extracelulares que degradaban a las proteínas formando aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos. Pero también participan bacterias, y estas bacterias tienen la propiedad de realizar con sus enzimas reacciones de desaminación oxidativa, formando amoníaco. Entonces, en la fase postprandial tenemos como fuente de amoníaco las proteínas de la dieta. Pero también existe formación de amoníaco en los diversos tejidos del organismo, y eso lo vimos también en la clase pasada. Dijimos que por desaminación se formaba amoníaco, el cual ulteriormente se dirigía al hígado. Entonces, la formación de amoníaco en el ser humano va a depender, uno, en qué fase de nutrición estamos en el día, hemos ingerido alimentos o no. Si hemos ingerido alimentos, prevalece el amoníaco que se ha formado en el proceso de digestión. Y si estamos en la fase posabsortiva o ayuno, va a provenir ese amoníaco de tejidos estrepáticos. Es decir, la cantidad de amoníaco que está llegando al hígado es dependiente de en qué momento nos encontremos, en la fase postprandial, posabsortiva o ayuno. Ese amoníaco de la digestión se dirige al hígado y el que se forma en otros tejidos también. Ese amoníaco el hígado lo convierte, por acción de la glutamina sintetasa, en presencia de ATP, lo convierte en glutamina. La glutamina es un compuesto, un aminoácido inerte, es decir, no ejerce efecto dañino como lo haría el amoníaco solo, que es un compuesto muy tóxico. También hablamos en la clase pasada de que el cerebro no dispone de ciclo de la urea para eliminar el amoníaco como lo hace el hígado, pero dispone de otros mecanismos que implican la participación de otras enzimas que conllevan a la formación de glutamina. El cerebro, para eliminar el amoníaco, debe utilizar glutamato. Lo que sucede en el ser humano es que tanto el glutamato y el aspartato se encuentran en bajísimas concentraciones en el plasma. Son los aminoácidos que más baja concentración se encuentran en el plasma. Esa es la razón por la cual el cerebro no puede captar ese glutamato para eliminar el amoníaco. Esa es la razón por la cual utiliza la glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa es una enzima que utiliza amoníaco, más alfa-cetoglutarato, y lo convierte en glutamato. Naturalmente que esta es una reacción que hace uso el cerebro para librarse del amoníaco, pero el problema es que hace uso del alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, y eso significa restar compuestos energéticos al ciclo de Krebs. Y recuerden que el cerebro utiliza más o menos el 20% de energía de todo el organismo. Entonces el ciclo de Krebs para el cerebro es sumamente importante. No tomes, hija. Si quieres tomar, te vas afuera. Y si te veo tomando, sales. Esto no es restaurante.
en su casa ustedes no van a los servicios higiénicos para almorzar. Hay un lugar para almorzar. Cada lugar tiene su... Hay actividades que se realizan en determinados lugares. Y más aún, un salón de clases, es un sitio de mucho respeto. Yo respeto a ustedes y a la misma forma requiero que respeten, no solamente a mí, a sus compañeros y al sitio donde estamos. ¿Alguien practica karate aquí? ¿Quién practica karate? Bueno, cuando uno practica karate, si por alguna razón llega tarde para entrar al tatami, lo primero que hace es pedir permiso al profesor. Si el profesor quiere, le da permiso. Si no le da la gana de darle, no le da permiso. Y él no puede entrar bajo ningún punto de vista. Él llega y para entrar al tatami, y tiene que ver al profesor si le dice, si le da la venia, entra. Si no le da la venia, no puede entrar. Y una vez que está dentro, él no puede conversar con nadie. Él solamente tiene que obedecer al profesor. Si el profesor da la primera orden, se cuadra uno y punto. No puede hacer otra cosa que lo que le indica el profesor. A veces sucede que el profesor termina su clase y el profesor se despide, pide permiso a todo el mundo y se retira. Y uno, el que tiene más alto grado, por ejemplo un cinturón verde o un cinturón marrón, pide permiso al profesor para él reemplazarlo. Entonces ese alumno reemplaza al profesor y se pone al frente. El profesor se va y él ahora es el que manda. Nadie le puede decir a él qué cosa es lo que se va a hacer después. Él hace lo que cree más apropiado hacer en ese momento. Y él dice, vamos a hacer kata 5. Y nadie dice, oye, mejor el 4, mejor el 5. Nadie, en absoluto nadie. Todos acatan la orden. Él se cuadra y todo el mundo lo sigue. Una vez que él dice, permiso, me retiro, de inmediato sale otro del grupo, que es el de más alto rango. Y todo el mundo se cuadra y le obedece a él. El otro se retira. Ese es el respeto, que es lo más elemental en una sociedad. En una sociedad donde no se respeta, cunde el caos. No quiero decir otras cosas más de nuestra sociedad. Ustedes la conocen también como yo. Bueno, sigamos adelante. Se resta el cetoglutarato para glutamato. Esta reacción agotaría el alfa-cetoglutarato ¿de quién? Del ciclo de Krebs. Y el cerebro necesita bastante el ciclo de Krebs. Es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque proporciona energía para sintetizar neurotransmisores. Los neurotransmisores los sintetiza la célula nerviosa. No los capta de afuera, los trae y los utiliza. No, los sintetiza. ¿Y para sintetizar qué requiere? Energía. Entonces el ciclo de Krebs debe funcionar eficientemente. Para restituir el alfa-cetoglutarato requiere piruvato. ¿De dónde obtiene piruvato el cerebro? De la vía glucolítica. Y para que funcione la vía glucolítica, ¿qué se necesita? Glucosa. Por eso en el grupo anterior les decía, una persona con cirrosis ya no puede eliminar eficientemente el amoníaco. Los niveles de amoníaco en el organismo, en el plasma se elevan y llegan al cerebro.
Lo que hace el médico es proporcionarle ¿qué cosa? Glucosa. ¿Para qué? Para que forme piruvato en la vía glucolítica. Penetra el ciclo de Krebs y el piruvato, por acción de la piruvato carboxilasa, forma oxalacetato. El oxalacetato alimenta el ciclo de Krebs y restituye el alfa-cetoglutarato. Y el cerebro usa ese glutamato para posteriormente con la glutamina sintetasa sintetizar glutamina y eliminar otra molécula de amoníaco. Vamos a hablar de la glutamato deshidrogenasa. Esta es una enzima muy importante. No sé si, bueno, después hablaremos de eso. Esta es una enzima que cataliza la reacción en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Yo no digo que es una reacción reversible, niet. Yo digo que la enzima cataliza la reacción en ambos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando existe bastante energía en el organismo, la reacción va de izquierda a derecha. ¿En qué situación ocurre esto? Cuando nosotros ingerimos alimento. Cuando ingerimos alimento, ¿qué estamos ingiriendo? Energía. Entre los nutrientes que ingerimos está glucosa, hay proteínas, hay lípidos. Y esos glúcidos, ejemplo la glucosa, por ejemplo, va a permitir que a nivel hepático funcione con mayor intensidad la vía glucolítica. ¿Qué otra vía? La vía de las pentosas. La vía glucolítica, ¿qué forma? Piruvato, NADH y forma ATP. ¿Y la vía de las pentosas? La vía de las pentosas forma ribosa y forma NADPH. Entonces, cuando ingerimos alimentos que se incrementen en la célula, por ejemplo en el hígado, 1, se incrementa NADPH, procedente de 1, la enzima málica, 2, vía de las pentosas. ¿Qué otra cosa se incrementa? Amoníaco, del proceso de digestión. ¿Qué otra cosa se incrementa? Alfa-cetoglutarato. ¿Y de dónde? Porque la vía glucolítica funciona, el piruvato entra a la mitocondria, el piruvato se convierte por la piruvato deshidrogenasa en acetil-CoA y por la piruvato carboxilasa en oxalacetato. Forman citrato y ulteriormente forman alfa-cetoglutarato. Entonces hay bastante alfa-cetoglutarato, bastante amoníaco y bastante NADPH. Y lo han estudiado ustedes en química, la ley de acción de las masas. Si estos compuestos químicos empiezan a incrementarse, la reacción va en este sentido. Si los que están allá se incrementan, va en este otro sentido. ¿Está correcto? Eso se llama ley de acción de las masas, en una reacción reversible. Bien. Acá aumentó ¿qué cosa? Alfa-cetoglutarato, aumentó amoníaco y aumentó NADPH. Entonces la reacción va hacia la formación de glutamato, que se va a utilizar para sintetizar proteínas generalmente. Muy bien. Cuando entramos a la fase posabsortiva, es decir, 3 y media a 4 horas después de haber ingerido alimentos, hace 4 horas que no ingerimos alimentos, ¿qué va a suceder? ¿Al hígado está llegando amoníaco? Ya no, pues hace 4 horas que no comemos. ¿Está funcionando con bastante intensidad la vía de las pentosas? Ya no, si no hay glucosa. El alfa-cetoglutarato también está bajo. Entonces, ¿qué sucede? La célula necesita energía. Entonces, utiliza el glutamato, la misma enzima, que va a catalizar la misma reacción, no, otra reacción. Por eso decimos que no es reversible. Una reacción reversible es aquella que los productos van a formar los reactantes. En este caso no. El glutamato ya no va a reaccionar con NADP, sino va a reaccionar con NAD.
NAD con la glutamato deshidrogenasa, o sea que este es otro compuesto distinto al de arriba. En presencia de glutamato va a formar ¿qué cosa? Alfa-cetoglutarato más amoníaco. Muy bien. ¿Proporciona energía esta reacción? Claro. Miren, el amoníaco se va a eliminar bajo la forma de urea. El alfa-cetoglutarato va a ingresar al ciclo de Krebs y va a proporcionar energía, va a proporcionar ATPs, porque en el ciclo de Krebs se oxidan estos compuestos y al oxidarse forman NADH que va a la cadena transportadora de electrones y forma ATP. Pero también se está formando NADH. Ese NADH cede los electrones a la cadena transportadora de electrones y forma 3 ATPs. Es decir, esta reacción en reversa ocurre cuando el ser humano requiere energía, es decir, no está ingiriendo alimentos. Utiliza NAD para eliminar el nitrógeno. Utiliza NAD para eliminar este nitrógeno bajo la forma de urea. ¿Y el NADPH para qué lo utiliza? NADPH lo utiliza para incorporar nitrógeno. Forma glutamato para utilizarse en la síntesis de proteína, como hemos dicho. Y también hemos dicho esto de aquí. ¿Qué cosa es reacción anaplerótica? Una reacción anaplerótica es una reacción que va a proporcionar metabolitos a un determinado ciclo o vía metabólica. En la vía reversa se forma alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato alimenta el ciclo de Krebs. Eso se llama vía anaplerótica. Ya hemos dicho lo de abajo. Y esta enzima es regulada por la carga energética celular. Es decir, en la fase postprandial funciona de izquierda a derecha. Y en la fase de ayuno de derecha a izquierda. ¿De qué depende entonces? Depende de la carga energética celular. Los efectores positivos ATP-GTP y los negativos ADP-GDP. Cuando el ATP es alto, entonces, miren acá. Si el ADP, ¿dónde está? Ahí está. Cuando el ATP es alto, la conversión de glutamato a alfa-cetoglutarato y otro componente del ciclo está limitada. Cuando el ATP es alto, ¿qué significa? Que hay bastante energía. Entonces va en esta dirección, no en dirección contraria. Por eso decimos, está regulada por la carga energética. Cuando el ATP es alto, la conversión de glutamato a alfa-cetoglutarato y otro componente del ciclo de está limitada. Pero cuando baja la carga energética, es decir, dejamos de ingerir alimentos, entonces la conversión de glutamato en amoníaco y otros intermediarios oxidables del ciclo de Krebs se exacerba. Niña, la próxima vez se dan afuera los dos. No puedo estar advirtiendo cada momento. Es una falta de respeto. Y yo no lo permito bajo ningún punto de vista. Nunca lo he permitido ni lo permitiré hasta que muera. Ahí tenemos la mayoría de los tejidos. La glutamina el glutamato forma glutamina, llega al hígado y por acción de una glutaminasa forma amoníaco que sirve para sintetizar urea. En el músculo los aminoácidos liberan generalmente, mayormente glutamina, igual que esa glutamina, y también alanina. La alanina llega al hígado y esa por transaminación forma, con alfa-cetoglutarato forma glutamato, y con la glutamato deshidrogenasa forma amoníaco que servirá para sintetizar urea. La síntesis de urea ocurre en el hígado. Empieza en la mitocondria, con participación del amoníaco, anhidrido carbónico y ATP.
forman carbamidil fosfato por acción de una enzima, la carbamidil fosfato sintetasa. Esta enzima es regulada por el N-acetilglutamato. Mejor lo vamos a describir aquí. Acá tenemos el amoníaco, ingresa a la mitocondria, igual que el bicarbonato, con la carbamidil fosfato sintetasa 1 en presencia de ATP, forma carbamidil fosfato. Este grupo amino corresponde al amoníaco. La ornitina penetra en la mitocondria y con la ornitina transcarbamilasa forma citrulina. Esta citrulina ulteriormente sale de la mitocondria, reacciona con una enzima arginino-succinato sintetasa y en presencia del aspartato que proporciona un segundo grupo amino, el aspartato, para formar arginino-succinato. Luego, con una población de una aliasa, forma arginina, y esta arginina, que tiene los dos grupos aminos, uno, este del amoníaco y este del aspartato, por acción de la arginasa, forma urea y ornitina. La ornitina penetra en la mitocondria y cierra el ciclo. Este ciclo se llama ciclo de la urea o ciclo de Krebs-Henselin. Sir Hans Krebs, fue quien describió en la década del 30 el ciclo que lleva su nombre, Hans Krebs. Y también describió, justamente con Henselin, describió el ciclo de la urea. Le contaba al grupo anterior que cuando fallece Hans Krebs, leí no el aviso, una noticia en el periódico, en el Comercio, de este tamaño, la noticia, así, no más grande, a una sola columna. Murió Hans Krebs, es un bioquímico inglés que aportó mucho a la biología, nada más y punto y se acabó. De este tamañito. Yo le decía al grupo, muere mamá, ni sale un aviso de este tamaño en el periódico, ¿no? Muere cualquiera de estos corruptos, buenos para nada. Estos ladrones mueren y sale un aviso así grandazo, pero muere un insigne científico y sale un aviso así. No aviso, perdón, una noticia. Bien. Este ciclo o esta formación de urea es dependiente de la dieta. La intensidad con que funciona el ciclo depende de la cantidad de proteína que hemos ingerido. No hay manera en el organismo de almacenar proteína. El exceso de proteína que se ingiere en la dieta se elimina como urea. Cuando ese nitrógeno de los aminoácidos es convertido a urea, el esqueleto carbonado de los aminoácidos en el ayuno se convierte en glucosa por un proceso que ustedes conocen que se llama gluconeogénesis. En cambio, en la fase postprandial, ese esqueleto carbonado va a servir para sintetizar ácidos grasos. Ya dijimos anteriormente que el amoníaco que llega al hígado procede tanto del proceso de digestión, así como de los procesos de desaminación oxidativa que ocurren en todos los tejidos del organismo. La enzima reguladora del ciclo de la urea es la carbamidil fosfato sintetasa 1. Tiene como activador al N-acetilglutamato. Y ese N-acetilglutamato se sintetiza estimulado por la arginina a partir de acetil-CoA y glutamato. Estas enzimas del ciclo de la urea son inducidas por una dieta rica en proteína.
También al grupo anterior les contaba de que antiguamente, cuando digo antiguamente fue cuando hace 40 años o 50 años atrás, ustedes no están ni en proyectos, había una práctica que consistía en que 2 alumnos durante una semana ingirieran una dieta rica en proteínas y otros 2 alumnos una dieta baja en proteínas. El día anterior a la práctica deberían colectar toda la orina que debían llevar a la práctica. Luego lo que se hacía es determinar la concentración de urea en ambas muestras de orina. Y lo que pretendía mostrarse es que esa eliminación de urea era dependiente de la dieta. Entonces se mostraba que los alumnos que habían ingerido una dieta alta en proteínas eliminaban mayor cantidad de urea que aquellos que habían ingerido una dieta pobre en proteína. Y aquí tenemos efecto de la dieta sobre el constituyente nitrogenado de la orina. Este es nitrógeno ureico. Nitrógeno ureico. ¿Qué significa? Miren, la urea es un compuesto que tiene esta fórmula. 2 grupos aminos, un carbono y un oxígeno. El peso molecular es 60. Y ese es el peso molecular. O sea, toda la molécula tiene un peso de 60. Son 2 nitrógenos, o sea, 28. ¿Está correcto? O sea, cada gramo de nitrógeno corresponde a X gramos de urea. Entonces dividan ustedes, X es igual a 60 entre 28 y van a ver de que es igual más o menos a 2.16, si mal no me acuerdo. O sea, si multiplican el número de gramos de nitrógeno por 2.16, tienen ustedes el equivalente de urea, lo cual significa que si multiplican 11.36 por 2.16, vamos a tener la cantidad de urea que se excreta en la orina en 24 horas, en una persona normal. Pero si la dieta ha sido alta en proteínas, entonces va a eliminar 20.45. Y eso lo multiplican por 2.16. Lo cual significa de que la dieta influye en la eliminación de urea. Y si la dieta ha sido pobre en proteínas, es 2.9. Es decir, 2.9 más o menos es aproximadamente 3 por 2. ¿Cuánto es? 3 por 2, 6.2, 6.3 gramos de urea por día, que es una minucia. Normalmente se va a excretar 25 a 30 gramos por día. Todo va a depender de la persona también. Luego tenemos nitrógeno del amoníaco, hacen la misma conversión. Nitrógeno de creatinina. Miren ustedes con la creatinina. La creatinina, 0.61, 0.64, 0.60. Prácticamente la excreción de creatinina es igual. Se ingiera o no se ingiera proteínas, se excreta lo mismo. ¿De qué depende la excreción de creatinina? Por la orina, naturalmente. Depende de la masa muscular activa. Una persona sedentaria elimina menos creatinina que una persona que realiza actividad física. Vamos a hablar muy rápidamente sobre metabolismo de aminoácidos. Durante el ayuno, los aminoácidos del tejido muscular, hemos visto anteriormente en la clase pasada que liberan principalmente alanina y glutamina. Y naturalmente el resto de aminoácidos también, pero en mayor cantidad alanina y glutamina. Los aminoácidos ramificados, el tejido muscular los utiliza como fuente de energía. La alanina también produce el ciclo glucosa-alanina. ¿Dónde? En el hígado. La alanina llega al hígado, ¿está correcto? Y por gluconeogénesis forma glucosa. Sale glucosa del hígado
por ejemplo, al tejido muscular. El tejido muscular ulteriormente se convierte sale del músculo como alanina, llega al hígado, sale glucosa, sale alanina, glucosa. Ese ciclo se llama ciclo glucosa-alanina. El intestino capta glutamina de la sangre y lo convierte en alanina, citrulina, amoníaco. El hígado capta alanina y otros aminoácidos de la sangre y lo convierte. El nitrógeno lo convierte en urea por acción de la glutamato deshidrogenasa. Se libera amoníaco y eso forma parte del ciclo de la urea. El esqueleto carbonado, como veremos después, lo convierte en glucosa por gluconeogénesis o si no en cuerpos cetónicos. Después vamos a ver esto de aquí. Esto ya lo dijimos. El riñón, ya vimos anteriormente en flujo de nitrógeno, capta glutamina que se convierte en amoníaco para mantener el equilibrio ácido-base y glutamato, cual forma alanina y serina. El amoníaco se elimina por la orina, donde forma ion amonio, tamponando los iones hidrógenos producidos por ácido fosfórico, ácido láctico y también por los cuerpos cetónicos. Ya vimos esto, el glutamato es convertido en alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs se convierte en malato. El malato sale de la mitocondria en el hígado y por acción del fosfoenolpiruvato carboxiquinasa forma fosfoenolpiruvato. Es decir, estamos frente a un proceso gluconeogénico. Bueno, es un resumen de todo lo dicho. Y aquí vamos a referirnos a metabolismo o catabolismo de los aminoácidos. No vamos a hacer una secuencia de reacciones, no. Vamos a hacer una descripción bien concreta. Miren ustedes, en la fase posabsortiva y más aún en la fase de ayuno, puede ser el ayuno prolongado, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 días, ocurre esto, con mayor intensidad cada vez. Cuanto mayor es el tiempo de ayuno, más intensa es este proceso. Naturalmente, que tiene un límite, a partir del cual ya no se incrementan mucho estas transformaciones, debido a que el organismo trata de mantener las proteínas sin transformación alguna, las transforma al mínimo como fuente de energía. Pero